Abraza mi vida, Jesús. En medio de las turbulencias que puedo estar viviendo, abraza mi vida, Señor. En medio de las dificultades tan fuertes de la vida, abrázame, anímame, levántame, Señor. Necesito de ti, Jesús. Por eso estoy aquí, Señor, para que hables a mi vida. Amén. Amén. Vamos a escuchar un poco la palabra porque es necesario. Fíjese que en el canto decíamos: aquí estoy, Señor, ¿qué quieres de mí? No soy nada, no tengo nada, pero con tu amor y con tu ardor te puedo ayudar. O sea, con mi pecado, con mi caída, con mi debilidad, aquí estoy, Señor, te puedo ayudar. Pero para poderlo ayudar a Él, así como Él nos ayuda a nosotros, necesitamos en todo momento poderlo conocer a Él. Porque ¿cómo vamos a hablar de alguien que no conocemos? ¿Cómo podemos nosotros hablar de la experiencia de Dios si todavía no la tenemos? ¿Cómo podemos nosotros hablar de esa misericordia, de ese milagro de Dios en nuestras vidas cuando todavía no lo he tenido? Nadie puede hablar de lo que todavía no conoce y no ha experimentado en su corazón o en su vida. Bien, entonces, como ya la otra semana prácticamente estamos a vísperas de la Semana Mayor, yo quiero compartir con ustedes un pasaje bíblico del Antiguo Testamento. Y ese pasaje bíblico es del libro del Éxodo. Bien, del libro del Éxodo. Lo voy a leer y luego pues lo voy a explicar un poco. Bien, o mejor dicho, vamos a explicarlo dándole una introducción, es mejor. Y luego sí, entonces completamos la explicación con la lectura de la palabra, que es del libro del Éxodo. Recordemos nosotros que la palabra de Dios, escuchemos bien atención a esto, la palabra de Dios nos habla que el pueblo de Dios era el pueblo hebreo. Y ese pueblo hebreo era el pueblo escogido por el Señor. Pero había un problema, y era que este pueblo había sido esclavo del faraón. Es decir, era esclavo de los egipcios. Y este pueblo estaba sometido bajo el mandato del faraón. Dios se acuerda de este pueblo, Dios quiere liberar a este pueblo y por eso lo hace a través de Moisés. Y le pide a Moisés que vaya a liberar a su pueblo, que vaya a liberarlo de la esclavitud que estaba viviendo con el faraón. Ciertamente, Moisés obedece al Señor y entonces se encuentra con el faraón, y en medio de aquellos escenarios que la Sagrada Escritura nos dice, el faraón termina liberando al pueblo de Israel. El pueblo es completamente libre. Y entonces salieron todos del imperio del faraón y del imperio de los egipcios y se van. Pero se van ¿a dónde? Por el desierto, al desierto, para llegar a una promesa que Dios le había hecho al pueblo, y era la tierra que manaba leche y miel, y esta tierra era llamada la tierra de Canaán. ¿Sí? Toda la gente sale con Moisés y Moisés iba adelante encabezando a todo aquel pueblo, y la gente se encuentran con un primer obstáculo. ¿Cuál es ese primer obstáculo? El Mar Rojo. ¿Qué sucede? Que después de esto, después que el faraón deja que el pueblo salga, que el pueblo se vaya, entonces termina pues llenándose de ira, llenándose de rabia y dice: me voy ahora detrás del pueblo, pero para poderlos matar y que no quede vivo ninguno. Él y todos los soldados, él y toda su gente salieron detrás de la gente que iba caminando por el desierto, pero cuando llegan al Mar Rojo se dan cuenta que no pueden pasar. ¿Qué sucede? Empiezan a desesperarse, empiezan a angustiarse, empiezan a llenarse de miedo, empiezan a llenarse de desesperación y empiezan a decirle a Moisés: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer nosotros ahora? Mire, allá atrás viene el faraón con todos sus soldados y nos van a matar. ¿Qué vamos a hacer? Dice la palabra de Dios que Moisés oró al Señor, oró al Dios de la vida, y con su bastón lo colocó en la orilla del mar, y dice la palabra que el mar se abrió y el pueblo empezó a pasar rápidamente, porque atrás venía el faraón con todos sus soldados. Cuando terminó de pasar el último del pueblo, dice la palabra que el mar se empezó a cerrar, y esto hizo que los soldados que ya habían entrado en el mar murieran, y los que no habían entrado pues quedaron del otro lado. El caso es que el pueblo de Israel se salvó.
el pueblo escogido por Dios se salvó. Y ellos continúan su peregrinar. ¿Por dónde? Por el desierto. Ellos continúan su caminar por el desierto para seguir en esa promesa que Dios le había hecho a Moisés y ciertamente a este mismo pueblo. Hay algo bastante interesante también, y es que este pueblo caminaba tanto de día como de noche para poder avanzar, porque si no, nunca iban a poder avanzar, se iban a quedar siempre allí. Y entonces iban de día, iban de noche. Voy a leerles la palabra de Dios, qué pasaba de día y qué pasaba de noche, qué hacía Dios con ellos de día y qué hacía Dios con ellos de noche. Escuchen bien la palabra, prestar atención. Libro del Éxodo, capítulo número 13, versículos 21 y 22. Dice así, escuche: Yahvé, es decir, Dios Yahvé, iba delante de ellos señalándoles el camino. De día iba en una columna de nube, de noche en una columna de fuego, iluminados para que anduvieran de noche como de día. Versículo número 22. La columna de nube no se apartaba de ellos durante el día, ni la columna de fuego se apartaba de ellos durante la noche. Palabra de Dios. ¿Qué sucedía? El Dios de la vida los salva de los egipcios y del faraón con el paso del Mar Rojo. Continúan avanzando en medio de ese desierto y durante el día el calor es fuerte. En el desierto el calor es muy fuerte, temperaturas completamente insoportables, un sol inclemente. Pero ¿qué sucedía? Dice la palabra que el Señor les colocaba una columna de nube para protegerlos del sol, para que les diera sombra, y a medida que ellos fueran caminando encontraran sombra, para que no se cansaran tanto y el sol no los debilitara tanto en medio de aquel desierto y en medio de aquel calor. Pero en la noche el desierto tiene una característica, y es que de día es muy caliente, es muy fuerte por el sol, pero de noche incluso bajan las temperaturas. Y no solamente bajan las temperaturas, sino que también hay mucha oscuridad. Entonces, ¿qué le colocaba el Señor a ellos en la noche? Una columna de fuego, para darles calor un poco, sí, pero sobre todo para iluminarles por dónde se tenían que ir, por dónde tenían que estar. Eso quiere decir que el Señor de día les colocaba una columna de nubes para que pudieran ser protegidos del sol inclemente, y de noche una columna de fuego para que los iluminara y supieran para dónde tendrían que irse. ¿Qué nos da a entender aquí la palabra, mis queridos hermanos? Escuche bien, porque es bastante sencillo. Cuando las Sagradas Escrituras en el libro del Éxodo nos está diciendo que se presentaba esas dos columnas, de día una de nube y en la noche una de fuego, lo que nos da a entender es sencillo, y es que Dios siempre estaba presente con el pueblo. Es que Dios durante el día estaba presente y durante la noche estaba presente. Más sencillo todavía, en ningún momento Dios desamparó a su pueblo, a sus hijos escogidos directamente por Él. Cuando nos habla de una columna y de otra columna, Dios se hace presente. Una, para protegerlos de ese sol inclemente. Dos, para iluminarlos en la noche. Porque dice la palabra de Dios al principio en el versículo 21, dice lo siguiente, escuche bien: Yahvé iba delante de ellos, señalándoles el camino. Era Dios quien iba delante de ellos, marcándoles el camino. De día ciertamente con una columna de nubes para protegerlos de ese sol y de ese calor tan fuerte, como ya se los explicaba. Y de noche también iba delante de ellos con una columna de fuego para iluminarlos, para que supieran coger el buen camino, para que supieran por dónde se tenían que meter. Y esto que nos enseña a nosotros, que Dios está siempre en nuestras vidas. Que esto que nos enseña, que Dios siempre bendice nuestras vidas. Esto que nos quiere mostrar, mi querido hermano, que es Dios quien tanto de día como de noche, en cualquier momento, a cualquier hora, cualquier día de la semana, cualquier mes, en cualquier momento, Dios está presente en la vida de nosotros.
Dios está presente en su mente y en su corazón. Lo que da a entender es que Dios siempre le acompaña. Lo que pasa es que somos nosotros los que a veces no lo acompañamos. Dios siempre anda conmigo. Lo que pasa es que yo a veces no ando con Él. Dios siempre camina al lado mío, pero yo a veces no camino al lado de Él. El pueblo de Israel, lamentablemente, lo que veían era una columna de nube. Lo que veían era una columna de fuego. No entendían muy bien que era Dios quien era esa columna, que Dios de día era una columna de nubes y que de noche era una columna de fuego. Ellos no llegaron a entender que era Dios quien los acompañaba siempre. No llegaron a entender que esos elementos y esos signos era la misma presencia de Dios. ¿Y qué sucede con nosotros, Padre? Pues sencillo, a veces vemos columnas, a veces tenemos presencia, a veces tenemos columnas de nubes, a veces tenemos columnas de fuego y no nos damos cuenta que es la misma presencia de Dios. No nos damos cuenta que es la misma gracia de Dios quien habla en nuestras vidas. Cuando hay una persona que se nos acerca y nos da un buen consejo, una buena palabra, una palabra de aliento, eso es una columna o de nubes o de fuego, no sé, pero es la gracia de Dios quien se demuestra a través de esa persona. Cuando usted hace una caridad, usted hace un bien a otros, cuando usted le echa la mano a otro, cuando usted ayuda a otros, usted pasa a ser una columna de nubes o de fuego, no sé, pero es Dios a través de usted. Tenemos que entender y aprender a interpretar los signos de los tiempos, aprender a interpretar cómo Dios se manifiesta en nuestras vidas. A veces Dios con nosotros y a veces nosotros lejísimos de Él. Dios en nuestra vida y nosotros ausentes de Dios. Le voy a contar rápidamente una historia que quizás ustedes ya la han escuchado en otro momento. Quizás, porque eso pues a veces uno las cuenta y la gente dice, eso ya yo lo escuché. No importa, vuélvalo a escuchar otra vez, que eso hasta bueno es y es necesario. Es la historia de un náufrago. Un náufrago es aquel pues que va en un barco, va en una lancha y de repente pues por X situación pues termina mal y termina en una isla. Y así pasó con un hombre, un náufrago. Iba en su lancha y por el camino pues se terminó hundiendo, se dañó y se terminó hundiendo. Y este hombre, como pudo, empezó a nadar y llegó a un lote, una isla muy pequeña, solo nadando, y esa isla pues era bastante desierta. ¿Qué sucede? Que este hombre empezó a quejarse contra Dios y decía, ¿cómo es posible, Dios, que yo que rezo, yo que voy a misa los domingos, yo que hago esto, yo que hago aquello, cómo es posible que usted me castigue de esta manera? Pasó el día 1, pasó el día 2. ¿Cómo es posible, Señor, que usted me deje aquí abandonado con este sol inclemente? No hay agua, no hay comida, me voy a morir. Pasó el día número 3. ¿Cómo es posible, Señor, que yo he hecho tantas cosas buenas? Yo esto, yo aquello, yo ayudo, yo colaboro con la gente y usted me tiene aquí tirado y no viene a ayudarme. ¿Cómo es posible? Cada día que iba pasando, él le reclamaba al Señor. Su vida era un reclamo constante. En medio de esto, consiguió un poco de madera, consiguió algunos trozos de árboles y construyó una choza, porque vivía debajo de la palmera. Construyó una choza y ahí se logró meter. Y de repente salió un día a buscar comida. Y en una de estas, buscando comida, dejó encendida la fogata cerca de la choza. Con el viento se fue uno de los trozos de madera encendido y ha pegado en la choza y la choza se prendió. Llegó el náufrago con su comida y cuando llega consigue que la choza que había construido para poder estar allí se había quemado y lo único que salía era humo, más nada. Y empezó este hombre a discutir con Dios y a pelear con Dios y le decía, ¿cómo es posible? Mire lo que me faltaba, se me quema la choza. Lo único que tengo yo para vivir, lo único que tengo para guardarme de la noche, para guardarme de ese sol, para guardarme de las tempestades. Y empezó a pelear con Dios y lo insultó y demás. En medio de esta discusión que este hombre tenía con Dios, escucha la corneta fuerte de un barco que hacía bum, bum, bum. Y en medio de la pelea con Dios y la pelea con Dios no escuchaba bien, pero la corneta seguía. Cuando una de estas voltea hacia atrás y ve que era un barco, y del barco se bajan
unos hombres en una pequeña lancha, un bote, y empiezan a remar hasta que llega a la orilla. Y él sale corriendo al encuentro de estos hombres y dice: hemos venido a ver qué era lo que pasaba. Y el náufrago le dice: ¿cómo se dieron cuenta ustedes que yo estaba aquí? Y dijo: no, nosotros no sabíamos que usted estaba aquí. Lo que pasa es que desde muy lejos nosotros vimos que había humo, y el humo para nosotros es una señal, y por eso es que vimos esa señal y nos vinimos a ver qué era lo que pasaba, y la sorpresa es que nos lo encontramos a usted. A veces nuestras chozas se están quemando, a veces nuestras casas se están quemando, lo poco o lo mucho que hemos construido se está quemando, pero en medio de esa quema está saliendo el humo para dar a conocer que Dios no nos ha dejado solo en medio de la quema, sino que en medio de esa quema, saliendo el humo, viene nuestro auxilio. Así como aquellos hombres marineros vinieron en auxilio de aquel náufrago, Dios viene en nuestro auxilio cuando nosotros, sin querer, se nos prende la choza, se nos prende la casa. ¿Cómo se nos prende? No sé. El caso es que se nos prende, pero de ese prender sale el humo, y ese humo no es otro sino el que llama a Dios para que venga en nuestro auxilio a rescatarnos, a levantarnos, a bendecirnos, a llenarnos de su gracia. En medio de aquel pueblo que caminaba por ese desierto, Dios estaba presente en esa columna de nube, Dios estaba presente en esa columna de fuego. El náufrago no entendía que era Dios que estaba buscando una señal para que vinieran a rescatarlo. Este pueblo de Israel, en medio de esas dos columnas, no entendían que era Dios quien los acompañaba. Hermano, no sé qué tan fuerte sea la choza, la casa, el rancho, no sé, de nuestras vidas que se pueda estar quemando. No sé, en medio del desierto, qué tan fuerte sea el sol inclemente que nosotros estamos llevando. Dificultades, caídas, enfermedades, problemas, desastres, separaciones familiares, separaciones matrimoniales, no sé, separaciones con hijos. No sé qué tan fuerte sea ese sol inclemente. Y me entienden lo que significa ese sol inclemente, ¿cierto? No sé qué tan fuerte sea para usted. No sé qué tan fuerte sea esa noche oscura, esa noche donde usted no encuentra luz, donde usted no sabe para dónde ir, si para adelante, para atrás, para los lados. No sé qué tan oscura sea la noche. Lo importante es que la palabra hoy nos viene a dar una promesa, y es que tanto de día como de noche, sin importar el sol inclemente o la noche tan oscura, Dios está presente para protegernos de ese sol inclemente y para protegernos de esa oscuridad y darnos claridad. Todo depende de usted, no depende de Dios, depende de usted. Depende de la aceptación que usted tenga, depende de lo que usted quiera del Señor. Dios hace su obra en la medida en que nosotros se lo permitimos. Dios hace su obra en la medida en que usted quiere. Si usted no quiere, ¿cómo Dios ayuda? Si usted no quiere, ¿cómo Dios hace su obra? ¿Cómo? ¿De qué manera lo va a hacer? ¿De qué manera? Esto no es algo mágico, esto es algo de fe. Anoche, en la asamblea de oración que tenía en mi parroquia, con toda la gente que estaba, les decía lo siguiente: lamentablemente tengo personas en la misma parroquia que quieren que uno les ayude con algún familiar, con algún amigo, con algún conocido. Está bien, perfecto, vamos a ayudar, pero la persona tiene que estar clara en que tiene necesidad de Dios y que tiene que buscar a Dios. ¿Cuántas personas no he tenido yo en mi parroquia que se me acercan y me dicen: padre, yo necesito que me ayude con un sobrino, por decir algo, con un sobrino, pero y él ya sabe, él quiere, él desea, él busca de Dios, él quiere de verdad? Pues padre, él no sabe nada, pero vamos a hacer lo siguiente: yo lo traigo a la iglesia, lo traigo a misa, y yo lo voy a esperar a usted en la puerta, y usted va a hacer de que pasa y de repente se tropieza con él, y cuando se tropiece con él, usted lo saluda y empiezan a hablar ahí, y yo me retiro a un lado. O sea, yo voy a empezarle a averiguar la vida, yo voy a empezarle a decir: hermano, mire cómo le va a usted. No, las personas tienen que estar claras en que necesitan de Dios. Padre, necesito de Dios. Padre, tengo que buscar a Dios. Padre, estoy fregado en mi vida. Padre, la vida se me está poniendo un desastre.
Padre, el sol inclemente de todos los días me está tumbando, está acabando conmigo. Problemas, inconvenientes, dificultades, separación matrimonial, separación de noviazgo, separación de hijos, no sé, eso me está acabando, Padre. En la noche no sé para dónde ir, no sé qué hacer, no tengo claridad. Pero si la persona no está en lo que quiere, en lo que desea, ¿cómo Dios hace su obra? ¿Cómo Dios actúa en él? ¿Cómo Dios actúa en ella? Tiene que haber un corazón contrito y humillado. Tiene que haber un corazón que reconozca. Tiene que haber un corazón que de verdad clame la presencia de Dios y diga: Señor, necesito de ti, necesito de tu presencia, necesito de tu gracia, necesito de tus bendiciones. Aquí estoy, Señor, no puedo más. Eso es lo que Dios necesita, eso es lo que Dios quiere de usted y de mí. Y es usted el que le dice, o mejor dicho, es usted el que abre su corazón por completo a la gracia de Dios. Y cuando usted abre por completo el corazón a la gracia de Dios, Dios entra a su vida, Dios toca su vida, Dios bendice su vida, Dios levanta su vida en la medida en que usted le dé permiso de que Él entre a su mente y a su corazón. Yo soy testigo, ayer lo decía también, y no me da pena decirlo, y tengo que decirlo y tengo que enseñarlo, pero yo soy testigo de cuántas personas, después que abrieron su vida y su corazón a la gracia de Dios, su vida cambia, su vida mejora. Quizás no son los más perfectos, porque yo tampoco lo soy. Quizás no son los más grandes, quizás no son el mejor ejemplo que pueda haber, pero desde que abrieron su vida a la gracia de Dios, Dios empezó a actuar, Dios empezó a hacer su obra, y ahora son diferentes. Tratan de hacer las cosas bien. Quizás no tan perfectas, pero tratan de hacerlo bien y tratan de luchar por su propia santificación y por su propia salvación. Pero todo como comenzó desde que abrieron su vida a Dios, desde que le dijeron: Señor, necesito de esa nube para que me proteja de ese sol tan fuerte de todos los días, de ese sol familiar, de ese sol de matrimonio, de ese sol de hijos, de ese sol de trabajo. Necesito que me cubras. Cuando abrieron su mente y su corazón a su gracia, para que en la noche hiciera su obra, para que lo iluminara, para que lo metiera por el buen camino. Desde que usted abre su vida, desde que usted abre su ser, desde que usted empieza a actuar con un corazón contrito y humillado, como dice el Salmo, Dios empieza a hacer su obra en usted. Hermano, y termino diciéndole esto. Ya lo dije, pero lo repito. Esto no es cuestión de magia. Esto no es cuestión de magos, como en el circo. ¿Qué quiere? Que le saque una palomita. Aquí va la palomita y paca, saca la palomita. ¿Qué quiere? Que le saque unos papelillos y mete la mano y papelillos. ¿Qué quieren ustedes? Unos pañuelos de colores. Listo, unos pañuelos de colores. Paca, magia, trucos. No, esto no es truco, esto no es magia. Esto es experiencia de Dios, que para muchos no les entra en la cabeza. Para muchos. Pero que para nosotros los creyentes es nada más y nada menos que la presencia de Dios en nuestras vidas. La misma palabra de Dios lo dice en el libro de Corintios, capítulo número 2, versículo del 1 en adelante. La locura, el tema de la cruz, dice la palabra, el tema de la cruz es una locura para los griegos, es decir, para los que no creen, el tema de la cruz. Pero para los que somos creyentes en Cristo, es nuestra santificación y nuestra salvación. La cosa de Dios para muchos es una locura, pero para usted es la presencia de Él y la santificación de Dios en su vida. Para muchos quizás que usted y yo estemos aquí es una locura. Usted está perdiendo el tiempo, para muchos. Pero para nosotros no es locura de pérdida de tiempo. Para nosotros es la presencia de Dios en nuestras vidas. Porque salimos de aquí, nos vamos para la casa, mañana hay que salirle otra vez al toro, mañana hay que salirle otra vez a la vida, mañana hay que salirle otra vez al trabajo, mañana hay que salirle otra vez a la vida cotidiana, mañana hay que salir con esa nube, con esa columna de nube, mañana hay que salir con esa columna de fuego. Es decir, mi querido hermano, mañana hay que volver a salir con esa presencia de Dios por delante en nuestras vidas. Es Dios quien me guía, es Dios quien me bendice, es Dios quien me acompaña, es Dios que está conmigo, es Dios quien me fortalece, es Dios quien va delante de mí abriendo caminos, porque soy su hijo amado. Amén. Créanlo,
Usted tiene que creerlo. No es un poema, no es un escrito más, es fe. Y el que tiene experiencia de Dios de verdad, eso lo cree y no vacila, oiga, y no lo duda, lo cree firmemente y no lo pone en duda. Y aunque le venga la duda, como dice uno de los cantos esos que hacen de animación, no lo deja entrar, porque la duda viene, y la duda siempre va a venir. Eso deja de venir cuando uno se muere. O sea, siempre va a venir la duda. Tenemos dos opciones: o entra o no entra. No es un poema, es fe en el Señor. ¿Lo creen? Así que para adelante, para adelante. Acuérdese, yo soy ese pueblo de Israel. Yo soy ese pueblo escogido por Dios, y me acompaña el Señor con esa nube y con esa columna. En sí es Dios quien acompaña mi vida. Cuando ustedes vayan adelante, díganle al Señor: Señor, vaya adelante abriendo mis caminos. Cuando vaya a viajar, Señor, vaya adelante abriendo mis caminos. Cuando vaya a echar un trabajo por allí, Señor, vaya adelante abriendo mis caminos. Cuando vaya a ir a hablar con el marido que puso bravo, Señor, bueno, usted sabe cómo es la cosa, ¿no? O al revés, ponga la presencia de Dios por delante. Señor, abre mis caminos, porque está conmigo las 24 horas, me acompaña. Es sentirse amado por Dios. Termino con esto. Hay gente que me molesta, pero yo no le presto atención a eso. Yo lo creo, yo lo creo. Y hay gente que echa broma conmigo por eso, me molestan. Y a mí me da igual, porque es mi fe, punto. Pero a veces me dice: Padre, ¿con quién va? ¿Con quién va? Yo le digo: bueno, pues voy con Dios, voy con la Virgen, voy con San Miguel Arcángel y las almas del purgatorio. Y todo eso le caben ahí, y todavía queda puesto, le digo yo. Quizás es una manera alegórica, poética, quizás es una manera bonita de decirlo, pero lo que estoy queriendo decir es que confío en que va la presencia de Dios conmigo. Yo confío, yo lo creo. Esa nube, esa columna de fuego, en medio de mi desierto, ahí va el Señor. Y el Señor seguirá estando con usted, presente como nube o presente como columna, pero ahí está Dios en su vida. Acéptelo y déjese abrazar por Él. Amén. Denle un aplauso fuerte al Rey de la Gloria.